Es un gusto saludarles en esta tarde, que el Señor pueda bendecirles. Es un gusto volver a encontrarnos y juntos compartir el estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos a Dilo al Mundo, el programa donde cada domingo repasamos, estudiamos la palabra de Dios y podemos observar que el tiempo está cerca y Cristo vuelve a las nubes, vuelve en las nubes de los cielos. Así que, mis queridos hermanos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de estar apercibidos, porque el Señor, el Rey Eterno, vuelve a buscar a su pueblo. Así que pido al cielo que nos ayude a comprender y a entender a cada uno de nosotros la magnitud del tiempo y la importancia del tiempo en el cual estamos nosotros viviendo. Tiempo final, tiempo de señales, tiempo de cumplimientos proféticos. Todo nos dice que el Rey Eterno vuelve por segunda vez. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general del programa está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quienes habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Es un gusto para mí una vez más de saludarles y darles la bienvenida a Dilo al Mundo. Vamos a orar para iniciar con nuestro estudio en la tarde de hoy. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor Eterno, tu bendición, pedimos tu dirección en esta tarde y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Bendícenos, dirígenos, perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y con este texto fue uno de los últimos que utilizamos en nuestro último programa, hablando acerca de que como Job tenía la esperanza de que aunque su cuerpo se desintegrara, él resucitaría y él volvería a ver a Dios, a Jesús, a su Salvador. Él vería a su Rey Eterno. Él vería a su Creador, pero en su cuerpo. ¿Cómo sería esto? Bueno, Job tendría que resucitar. Así que creo que este texto es muy interesante porque en ningún momento nos dice que Job se encuentra viviendo por allá en el cielo y luego va a venir a meterse de nuevo en el cuerpo. No, se encuentra durmiendo, se encuentra descansando y en el día postrero el Señor le levantará porque Él colocó su mirada en el Salvador. Ahora, no estamos hablando acerca de la inmortalidad del alma, que si ese concepto es falso, que dice la Biblia, no estamos hablando de los muertos, de la resurrección, no, estamos hablando del juicio. Pero recuerde que este texto nos sirvió para poder comprender, entre otros muchos textos, el hecho de que el Señor revisa la vida en este momento, en el juicio investigador que se está realizando en el cielo, revisa la vida de todos aquellos que desde Adán han muerto. Y el Señor está revisando las vidas. Recuerde que cada uno de nosotros estará allí, ¿no? Su carácter estará allí, su vida registrada estará allí. El Señor entonces revisa nuestras vidas. Se hace una revisión de todo lo que nosotros hemos sido. De igual manera pasa con los impíos. Pero los impíos es después del milenio. Recuerde que durante el milenio nosotros revisaremos los casos. Los impíos después del milenio serán resucitados para recibir condenación eterna. Entonces, mientras Adán, Enoc, Abel, el mismo Job, tantos que han muerto ya, estuvieron vivos, quedó grabada su vida, así lo vimos y así podemos interpretarlo. Entonces, cuando pasa el nombre de Adán, que fue el primero allí en el juicio investigador, el Señor sacó ese archivo y allí pudo juzgar a Adán en 1844. Y en un sentido muy real,
Adán compareció ante el Tribunal Supremo vivo. Los registros se examinaron después que murió, pero los registros se hicieron mientras estaba vivo. Ahora, la pregunta que quedó en el aire en el último programa es, ¿cómo ocurre este proceso? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo mientras ocurre ese juicio investigador? Recuerde que un día acabará. Se acaba la gracia y ya las decisiones todas fueron tomadas. La pregunta es, ¿qué decisiones estamos tomando nosotros hoy para estar listos, de pie, para estar limpios, purificados, para que en el juicio podamos ser reivindicados por la gracia, por la justicia, por los méritos santos de aquel que murió, pero vive y reina por los siglos de los siglos? Apocalipsis 20 nos va a servir como base para entrar en esta temática que nos va a ocupar en la tarde de hoy. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aun cuando este pasaje en su contexto describe el juicio de los impíos después del milenio, en un principio ilustra la forma en que Dios juzgó a los justos antes de la segunda venida. Se abren libros, se revisan las vidas, se revisa la vida de todos aquellos que han creído en Cristo y son considerados dignos de estar en el reino de los cielos. Recuerde que todos los que atraviesen las puertas de la santa ciudad, las puertas del cielo, pues serán personas íntegras, completas, cimentadas en Jesús. Su carácter es como el de Cristo. Han sido renovados, transformados y viven en esa experiencia verdadera de lo que es el nuevo nacimiento. No entrará nadie a medias. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder estar con el Señor por toda la eternidad? Mientras ocurre el juicio y cuando acabe el juicio y venga Cristo para llamar a los justos. ¿Qué debo de hacer? Vamos a destacar algunos puntos interesantes, algunos puntos que debemos de tener en cuenta. Primero, la norma del juicio, no lo olvide, es la ley de Dios. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Punto número 2, todos son culpables, pues todos hemos transgredido la ley de Dios. Romanos 3. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 19 de Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, punto número 3. El castigo que merecen los culpables es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Punto número 4. El enemigo se para a nuestro lado en el juicio como el fiscal o el abogado acusador. Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Si Jesús nos juzgara estrictamente por nuestro registro, todos estaríamos condenados. Ahora, ¿cómo podemos entonces tener confianza en el juicio? Punto número 5. Jesús vivió una vida perfecta y es nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Repito este punto muy importante. Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Punto número 6, también un punto importante. Tenemos un abogado que está dispuesto a representarnos ante el Padre. Si contratamos a Jesús como nuestro abogado, Él nos imputa, nos acredita su vida perfecta y su muerte por el pecado. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos y los introducimos al santuario por medio de la sangre de Cristo, el Padre acepta la vida y la muerte de Cristo en nuestro lugar y somos aceptados en el amado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Levítico 16:16. En el juicio celestial, los pecados de los penitentes que entraron por la sangre de Cristo al santuario serán borrados de los registros. Mire lo que dice Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harán también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces el juicio demostrará quiénes están con Cristo y los que están en Cristo resucitarán en la segunda venida para recibir su recompensa. Primera de Tesalonicenses 4:15-17. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Todos estos textos, apreciados hermanos, nos muestran la única solución, la única alternativa, el único punto que tenemos nosotros para ayudar, para permanecer firmes, para que el Señor nos ayude, para permanecer firmes y para estar con el Señor por toda la eternidad. Y es Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Cristo encontramos salvación, en Cristo encontramos esperanza, en Cristo encontramos redención, en Cristo encontramos nosotros el perdón de nuestros pecados. Entonces, si usted quiere estar firme en medio del juicio en este momento, si usted quiere ser reivindicado, ser salvado, ser salvado, si usted quiere ser perdonado, coloquemos la mirada en Jesús. Jesús nos ayuda, Jesús nos bendice, Jesús nos transforma, el Señor nos redime, su sangre nos limpia de todo pecado, Él nos purifica, Él nos ayuda a vivir conforme a su santa y divina voluntad. Oh, queridos hermanos, cuánto necesitamos de Cristo en nuestra vida. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser debe de ser transformado, renovado por la gracia del Señor. Entonces, fíjense, los registros están allí. Los registros están allí. Los registros están y todo está allí grabado. No queda nada. El Señor conoce todas las cosas, pero Él tiene sus registros, ya lo hemos dicho, para que los ángeles puedan ver que todos aquellos que van al cielo son dignos de estar allí. ¿Por qué? Porque han creído en Jesús, le han obedecido, su mente ha sido cambiada y la obra de salvación es completa, plena y perfecta. Entonces, hoy más que nunca necesitamos nosotros tomar esas decisiones correctas. ¿Qué decisión está tomando usted? ¿Qué lugar está ocupando usted en este contexto de la salvación? En este momento tan interesante, en este momento en el cual nosotros debemos estar tomando decisiones de vida eterna. Y no solamente eso, sino también convertirnos en esos heraldos que le anuncian al mundo: Cristo vuelve en las nubes de los cielos.
En esta etapa del programa, vamos ahora a entrar en un contexto profético bien interesante. Estamos hablando del juicio. Vamos ahora a ir al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel vamos a observar esas etapas del juicio. Y esto es importante comprenderlo y entenderlo, mis apreciados hermanos y amigos, porque nos ayuda a comprender exactamente el momento en el cual nos encontramos proféticamente, y también podemos corroborar con la Biblia cómo el juicio es algo real y verdadero. No es algo que se inventan por allí alguien o que es la iglesia se inventó. No, es algo que está plasmado en la palabra del Señor. Pero por beneficio de aquellos amigos que nos escuchan, que quizás no han entendido esto o primera vez que lo escuchan, bueno, vamos entonces a revisarlo en la palabra del Señor. No olvidemos que estamos en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. Estamos hablando de juicio. Estamos haciendo estos estudios profundos para poder ampliar y comprender, y así al estar preparados, decirlo al mundo. Tenemos que ubicarnos entonces en Daniel 7. En Daniel capítulo número 7 encontramos lo que podemos llamar nosotros la gran profecía o la gran cadena profética de eventos, de imperios, hasta la venida de Jesús. Recuerde que van en consonancia con Daniel 2, pero aquí aparece en Daniel 7 el evento del juicio. Cuando se revisa Daniel 7, nos encontramos con el león que aparece, que es Babilonia, Daniel 7:4. Luego nos encontramos con el oso, que tiene que ver con Medo-Persia, es Daniel 7:5. Luego el leopardo, que es Grecia, Daniel 7:6. Después el dragón, que es el imperio romano, Daniel 7:7. Este dragón tiene 10 cuernos, porque allí se completa la división del imperio romano en el 476, como lo dice Daniel 7:7 y Daniel 7:23. Y el cuerno pequeño entonces aparece en escena, también en el contexto de lo que quedó del imperio romano, y arranca 3 cuernos rebeldes. Recuerde los años 476 y el 538. 493, los gerulos, 534, los vándalos, y 538, los ostrogodos. Eso está en Daniel 7, versículo número 8. Ahora, el cuerno pequeño reina entonces de manera soberana. Esta es la Roma papal o la Roma eclesiástica, desde el 538 hasta 1798, 1260 días, 42 meses, tiempos y medio tiempo, como lo dice Daniel 7:8, Daniel 7:24, Daniel 7:25. Ahora, si hacemos una comparación con la estatua de Daniel del capítulo número 2, fíjense que luego debería de venir del reino, después que se divide Roma en 10, entonces debería de venir la piedra, que es Cristo Jesús. Pero fíjense que aquí entonces se presenta el juicio que vendría después de 1798. Porque recuerde que cae el papado y en 1844 se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañana de Daniel 8:14 e inicia el juicio investigador. Usted puede hacer una comparación. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 y Daniel 8:14. Allí se habla de la instauración de ese juicio. Entonces, el inicio del juicio celestial es en 1844. Y fíjense que lo hemos corroborado a la luz de la historia profética. Es una cadena profética que está allí, apreciado hermano. No podemos nosotros pretender ocultarla. Entonces, la secuencia de poderes en la cadena profética indica que el juicio debía comenzar poco después del año de 1798 y concluiría cuando el Padre le entregue el reino a Jesús. La idea de que el juicio iba a constar de 3 etapas, 2 en el cielo antes de la segunda venida y una cuando Cristo regrese por segunda vez, no se comprendió cabalmente hasta el año de 1844. Pero nosotros tenemos la capacidad, a la luz de la Biblia, por ayuda del Espíritu Santo y con todo lo que el Señor nos ha mostrado, de comprenderla. ¿Sí entendemos el punto, apreciados hermanos? Es importante que podamos entonces manejarnos de manera correcta conforme a la profecía. Daniel 7, si revisamos bien, contiene 4 ciclos repetitivos, en donde el énfasis recae sobre la obra del cuerno pequeño y el juicio en favor de los santos del Altísimo. ¿Lo había visto usted?
Vamos a verlo. Daniel 7, del 1 al 14. Daniel recibe la visión de las 4 bestias que empiezan con Babilonia y concluyen con el cuerno pequeño y el juicio al final, del cual Dios el Padre le entregará el reino a Jesús. Ahora ve al siguiente bloque, Daniel 7, 15 al 18. Daniel quiso saber en cuanto al significado de toda la visión y el ángel le respondió en forma muy breve que las 4 bestias representaban 4 reinos, después de los cuales los santos recibirían el reino que duraría para siempre. Daniel 7, del 19 al 22. Daniel quería saber especialmente el significado de la 4ª bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño, la llegada del anciano de gran edad y el juicio en favor de los santos. Daniel 7, 23 al 27. El ángel le explica a Daniel el significado de la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y el juicio. Ahora, el juicio consta de 3 partes, al igual que los juicios de los tribunales terrenales, ya lo hemos visto. Primero hay una investigación. Los libros se abren en el cielo y se examinan los registros de todos los que profesaron el nombre de Jesús. Después que se revisa, se establece un veredicto. Cuando se termina la investigación, se pronuncia en el cielo la sentencia en favor de los santos y el Padre le entrega el reino a Cristo y a los santos. Usted lo puede ver, Daniel 12:1, Apocalipsis 22:11. ¿Y cuál es la recompensa? Cristo y los santos toman posesión del reino en la tierra. Vamos a analizar esto a mucho más detalle. Daniel 7, del 8 al 10, 13 y 14. Daniel recibe la visión en su totalidad, que culmina con el juicio y la toma del reino por Cristo. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos entre los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estamos hablando de la instauración del papado, de 538 a 1798. Ahora Daniel avanza en el tiempo, Dios lo lleva y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días en el cielo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares en el cielo le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó donde en el cielo y los libros fueron abiertos. Fíjense la investigación en el cielo. Ahora, vea que todo está ocurriendo después de la instauración del papado, después que cae el papado, después que es detenido el papado. ¿Sí entendemos el punto, preciados hermanos? ¿Sí vemos que todo lo que dice la Biblia se cumple, es real y verdadero? Ahora empieza algo interesante. Ya vemos cómo está la secuencia de reinos que cayeron, está la instauración de la Roma imperial, Roma se divide, luego de esa división surge el cuerno pequeño, derriba 3, se levanta el poder papal, se instaura el período de persecución papal, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, y luego entonces el papado es detenido. Llegamos a 1798 y allí entonces se establece el juicio. Ahora ve lo que dice el versículo 13. Miraba yo, recuerde que apenas estamos leyendo Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días, donde en el cielo, no vino a la tierra, y le hicieron acercarse delante de él en el cielo, y le fue dado a Jesús por el Padre en el cielo, dominio, gloria y reino. Jesús recibe el reino en el cielo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Está hablando de cómo Jesús resucita, llega en el contexto después de su resurrección para iniciar la obra de juicio investigador, y después que culmine, entonces Jesús vendrá a buscar a su pueblo para que estemos con él por toda la eternidad y nos lleva al momento en que el reino de Jesús se instaura en este mundo y jamás será destruido. Vea la connotación maravillosa y la importancia maravillosa que tiene estos versículos de Daniel, capítulo número 7. Se los repito,
para que usted los pueda estudiar. Daniel 7, versículo 8 al 10, Daniel 7, versículos 13 y 14. Ahora, si seguimos avanzando, Daniel 7, 16 al 18, Gabriel, el ángel, le da a Daniel una explicación breve de las 4 bestias y le dice que también vendrá el juicio. Fíjense el punto. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Punto. Después recibirán el reino cuando concluya la investigación en el cielo los santos del Altísimo. No antes ni después. Y poseerán el reino. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga, hasta el siglo eternamente y para siempre. Fíjense que con estos 2 versículos se echa por tierra el hecho de que, según algunos, como dicen por allí, Jesús vino de manera secreta y se entronizó. Eso es falso. Se cae el hecho de que dicen por allí que primero el rapto secreto, una persecución en la tierra. Eso es falso. Sí va a haber persecución, pero no un rapto secreto. Ahora, también se cae el hecho y la teoría de los que dicen que los santos ya que murieron están gozando en el cielo. No, están esperando que Cristo venga para entonces reinar con Él, para que reinemos con Él, vamos a decirlo así, por toda la eternidad. Luego entonces viene otro bloque interesante, Daniel 7, 21 al 22. Gabriel le explica que el juicio celestial revocará los juicios injustos del cuerno pequeño contra los santos y pronunciará un juicio en favor de ellos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso duró 1260 días. Versículo 22 nos avanza en el tiempo de la segunda venida. En este contexto, nos avanza primero el juicio investigador. Dice hasta que vino el anciano de días. ¿Dónde? En el cielo. Y se dio el juicio. ¿En favor de quién? A los santos del Altísimo. ¿Dónde? En el cielo. Y llegó el tiempo. Ahora sí llegamos a la segunda venida, cuando Jesús venga y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. No es que usted muera y reciba el reino, no. Es que todos estamos esperando que Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Pero antes de que Cristo venga, está ocurriendo el juicio. Vea cómo lo presenta Gabriel. Vea cómo lo presenta el contexto histórico profético, hermano. No hay duda alguna, no estamos forzando los textos. Estamos hablando en función de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, un detalle interesante. El cuerno pequeño también es juzgado. Daniel 7, 25 al 27 dice lo siguiente. Y el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez en el cielo, la misma palabra que está en los versículos 9 y 10, y le quitará su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Cuando Jesús venga, eso va a ocurrir, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Maravilloso. Y aquí se nos vuelve a presentar el hecho de cómo Jesús vuelve en las nubes de los cielos y antes de que eso ocurra, nosotros debemos estar preparándonos. ¿Por qué? Porque el Rey Eterno espera que usted y yo podamos vivir conforme a su santa y divina voluntad. El juicio está ocurriendo. El juicio está ocurriendo, apreciados hermanos. El pueblo de Dios está siendo juzgado. El pueblo de Dios está siendo revisado, observado su vida y la mía. Y nosotros necesitamos estar de pie, firmes, para cuando el Señor vuelva por segunda vez. Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Es algo real. Es algo verdadero. Créalo y vívalo. Y además de eso, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes. Toda la secuencia profética que acabamos de estudiar nos muestra que es así. Y muy pronto cesará el juicio investigador. Serán juzgados los impíos. Y el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Y después de 1000 años, reinaremos con Él por los siglos sin fin. Pero hoy tenemos que prepararnos. Ahora queda una pregunta por responder.
¿Qué significa que el Padre le da el reino a Cristo? Eso lo vamos a responder en nuestro próximo encuentro, pero por ahora, medite en todo esto, repase todas las cosas que hemos estudiado, piense y hágase una pregunta muy interesante. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo delante del Dios Todopoderoso? ¿Estoy en armonía con su voluntad? ¿Me estoy preparando? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me redima, me salve, me cambie, me transforme? ¿Estoy viviendo una experiencia verdadera de salvación? ¿Estoy entendiendo que estoy siendo juzgado, revisada mi vida y que quiero ir al cielo y debo de ser digno en todos los aspectos? Creo que estamos hablando que son momentos cruciales en los cuales debemos de tomar decisiones correctas. Así que, preciado hermano, sigamos con Jesús, conectémonos con el Señor y permanezcamos firmes en Él para gloria y honra de su nombre. Que Dios le pueda bendecir. Feliz resto de día domingo, feliz semana.